Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Las paradas de autobús de Jerusalén se fortificarán con bloques de cemento para evitar los atropellos terroristas. Abbas llama a los ataques asesinos levantamiento popular justificado y una encuesta revela que 2/3 los apoyan. Arabia Saudí lidera una coalición de 34 países islámicos suníes para combatir el terrorismo y el ministro de Defensa francés advierte que Daesh intenta hacerse con la zona petrolífera de Libia. Estas son las noticias que hemos traído hoy y, como siempre, para comentarlas está Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego vendrá al estudio Raquel con las noticias culturales, pero empezamos en Israel. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha ordenado este lunes fortificar 300 paradas de autobús en la capital, Jerusalén, horas después de que 11 personas resultaran heridas tras ser embestidas por un conductor palestino. Para ello se instalarán bloques de cemento en los alrededores de las paradas para evitar que un vehículo pueda impactar contra ellas. A finales de diciembre se tomaron medidas similares en varias paradas de tranvía en la ciudad. El primer ministro ha descrito los últimos ataques perpetrados por palestinos como un nuevo tipo de terrorismo por parte de individuos que supone una amenaza para Israel y otros países. La verdad que es muy difícil encontrar una definición para lo que está pasando. Nosotros aquí lo llamamos ola de atentados, ola de ataques, pero a pesar de que tienen todos un perfil muy similar, que son gente joven, que saben que van a morir y que lo hacen de forma o atropellando o a cuchillos, con cuchillos y la verdad es que no es una intifada como las que hubo antes, porque eran movimientos, digamos, en los que participaba más gente. Estos son acciones individuales. Pero la verdad es que es muy difícil encontrar una palabra, no sé en qué idioma, que pueda describir este grado de locura, porque son kamikazes, pero no lo hacen por una causa que uno puede entender fácilmente, porque realmente como no responden a una ideología o a un grupo que los respalde como para decir, bueno, esto lo hacemos por la liberación de los presos palestinos o por esto o por lo otro. Y entonces esto es campo abonado para que los que quedan vivos dicen, esto lo hacen por lo que yo defiendo. Y otros dicen todo lo contrario, pero es por lo que ellos defienden. Así que realmente esta ola de atentados, pues seguramente en el futuro encontrará un mejor título que el actualmente se utiliza, que a mí no me agrada, es intifada de los cuchillos, primero porque no son solamente cuchillos, estamos hablando de atropellos, y segundo que tampoco es una intifada, que es un movimiento más colectivo, ¿no? Pero bueno, vamos al hecho. El hecho es que Israel había fortificado las paradas de tranvía y ahora fortifica la parada de autobús, pero claro, es que tampoco, ¿y qué van a fortificar después las aceras? Y después, ¿qué van a fortificar? Es que esto tiene muy mala pinta como solución. La única solución que yo le veo puede venir del propio lado palestino. Ahora, ¿van a mover ficha? ¿Y en qué condiciones se van a dignar a mover ficha? Porque de momento lo que vamos a ver por las otras noticias, justamente están tratando de atribuirse el liderazgo de este tipo de atentados, los diversos grupos políticos que hay, políticos o terroristas que hay entre los palestinos. Pero el tema es quién puede frenar a esta ola yo creo que lo más parecido como definición, aunque parezca una banalización, es que son zombies, son gente que no actúan con una voluntad propia, sino por una ideología implantada durante décadas, especialmente en el sistema educativo palestino. Hemos visto muchas veces aquí, hemos hablado en los informativos y en otros programas de cómo la televisión palestina incitaba al odio a los judíos, cuando no a la violencia explícita para matarlos, sí al odio. Los judíos son los culpables de todos los males que aquejan al pueblo palestino y eso se los han inculcado. Y yo no sé si existe alguna manera de extraer tal ponzoña de la mente de gente muy joven.
Seguimos. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha afirmado este lunes que los ataques perpetrados en los últimos meses por palestinos son un levantamiento popular justificado, en el mismo día en el que una encuesta ha revelado que el 66% de los palestinos apoyan estas acciones asesinas. Y agregó: estamos comprometidos con defender nuestros derechos y no los pondremos en peligro, sean cuales sean las circunstancias, volviendo a justificar los ataques por la desesperación por no avanzar en la solución basada en dos estados. Ha reclamado un regreso a la mesa de negociaciones con Israel, pero no antes de poner fin a la expansión de los asentamientos y a los ataques por parte de colonos contra ciudadanos y lugares religiosos, así como el establecimiento de una fecha límite para la creación de un Estado palestino. Y digo yo, cuando se publica esta noticia, estas declaraciones de Abbas en la prensa, por ejemplo en la prensa española, sin ir más lejos, al lector ¿no le llama la atención que digan exigimos que regresen a la mesa de negociaciones, pero primero tienen que hacer esto, que son todas las reivindicaciones que van a negociar? La rendición, el suicidio de Israel, la venta a plazos de los terrenos. ¿De qué estamos hablando? Pero la gente, o yo soy muy tiquismiquis, o que la gente ya también, estamos hablando de la educación palestina hacia el odio, y yo creo que tenemos un problema también en España y también en Occidente de la educación a través de los medios de comunicación que nos hacen tragar sapos y culebras sin que nos demos cuenta. O sea, esta es una declaración totalmente impropia de ningún político ni semidemocrático en el mundo. Es decir, quiero negociar, pero antes de negociar me tienen que dar todo lo que voy a pedir en la negociación. O sea, el fin de los asentamientos, el establecimiento de una fecha límite para la creación de un Estado palestino. Vamos a empezar a hablar, a ver a qué se refiere usted con ese Estado palestino, porque todos estamos aquí hablando de la solución de los dos estados, pero por ejemplo, esta misma encuesta de que hablaba de que 2/3 de las personas justifican estos ataques asesinos, también 2/3 de la población palestina de Cisjordania, que es lo bueno, los tranquilos, no los terroristas de Hamas, los tranquilitos, pues 2/3 están en contra de la solución de dos estados. Entonces, ¿qué va a firmar Abbas? ¿Algo que nadie lo apoya? También en la misma encuesta dice que 2/3 de la población no apoyan la gestión de Abbas, con lo cual está representando a nadie y va a negociar en nombre de quién. Claro que la opción, si vamos a unas elecciones democráticas, pues lo que quiere la gente mayoritariamente es alguien muy próximo a las posiciones de Hamas. Y entonces la única diferencia es que no va a decir queremos negociar con Israel. Y eso que a Hamas en la práctica ha negociado con Israel, porque ha negociado un alto el fuego y de forma encubierta y sin que nadie lo diga y por favor que no salga de estas cuatro paredes, pues Israel está ayudando a que Hamas no tenga tantos problemas con el Estado Islámico, con Daesh, porque si no se los comen con patatas y para Israel es hasta preferible unos malcriados y malnacidos como los de Hamas que no los locos asesinos sin distinción de credo, religión ni aspecto del Daesh. Entonces, si estamos hablando de esto, de la negociación, no existe. Luego, los ataques otra vez los justifica por la desesperación. Y yo me pregunto, de todo el espectro demográfico de los palestinos, ¿por qué los jóvenes son los más desesperados? Que no llegan a una solución de dos estados y las negociaciones. A un chico de 16, 17 años lee el periódico y sabe lo que es la solución de dos estados, no sabe nada, no le interesa nada, pero no en Palestina, en cualquier lugar del mundo lo que quieren es chatear y jugar y estar con sus amigos y que esto que lo otro, a menos que durante años en el colegio, para ser el más guay de la clase, haya que ser el que más intenta asesinar judíos de la clase. Entonces, si eso se fomenta, pues estamos hablando no de la desesperación por no crear un segundo Estado, sino la desesperación por no matar judíos. Es como la sed de sangre de los zombies. Vuelvo al ejemplo de los zombies. Están intoxicados
para tener ese tipo de actitudes, y si no las pueden hacer, ese es el único grado de frustración que se les puede achacar. Y lo peor de todo es que llamar a estos ataques levantamiento popular ya es pasarse unos cuantos pueblos, pero lo peor de todo es decir que es justificado. O sea, a mí que me venga a explicar a alguien, un experto en derecho internacional, que un líder de un pueblo que está siendo apoyado por prácticamente la mayoría de las naciones, de Naciones Unidas, impulsando que por favor que se cree ya el Estado palestino y que lo lleve Abbas, que es una persona moderada, pues esta persona moderada es el que está justificando que vaya matando a gente que está en la parada del autobús. Niños, viejos, que les claven cuchillos, que los pisen, que persigan a un niño en bicicleta y lo acuchillen 50 puñaladas, que tiren piedras contra los coches para que se estrellen y tengan que salir del coche y entonces acuchillarlos o bajarse del coche con un hacha, como este que atropelló a las 11 personas, era un niño pijo de Palestina. Pero era un niño pijo que vivía en un barrio bien, que los atropelló con un Mazda, con un coche de gran cilindrada de último modelo, comprado seguramente con alguien de la familia que trabajaba en una empresa israelí o con lazos en el mundo judío para progresar y medrar en la sociedad, y todo para volcarse en esa vorágine de la muerte por la muerte. La verdad es que, como dije antes, este tipo de olas no tienen no solamente ninguna justificación, sino ni siquiera tienen nombre. Arabia Saudí ha formado una coalición militar de 34 países islámicos para combatir el terrorismo, según ha informado en la madrugada de este martes el príncipe Mohammed bin Salman, ministro de Defensa, hijo del rey y segundo en la línea de sucesión del trono. Significativamente, Irán, el rival ideológico y regional del reino, no se encuentra en la lista de participantes. El anuncio parece una respuesta saudí ante la creciente presión que supone tanto la amenaza del Daesh como las críticas de que es objeto por la responsabilidad que muchos países occidentales le atribuyen en la difusión de la ideología que alienta a los yihadistas. La coalición no se limitará a combatir al Daesh, sino a cualquier grupo terrorista que nos haga frente, aseguró el príncipe. No se han dado detalles sobre el marco político o el formato de esta fuerza. Junto a Arabia Saudí han confirmado su participación Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Bahrein, Bangladesh, Benín, Turquía, Chad, Togo, Túnez, Yibuti, Senegal, Sudán, Sierra Leona, Somalia, Gabón, Guinea, Palestina, la República de Comores, Qatar, Costa de Marfil, Kuwait, Líbano, Libia, Maldivas, Mali, Malasia, Egipto, Marruecos, Mauritania, Níger, Nigeria y Yemen. Otra docena de países, entre los que destaca Indonesia, han expresado su apoyo a la alianza impulsada por Riad y estudian su colaboración con la misma. Sí, esto me hace acordar esa frase que dice combatir el fuego con el fuego o que un clavo saca al otro clavo, ¿no? Ahora resulta que los que han montado todo este pollo son los que van a resolver el problema, ¿no? Porque ya se ha dicho hasta la saciedad y con muchas justificaciones que la incitación al yihadismo siempre ha sido fomentada y financiada desde Arabia Saudí, que ha alimentado de clérigos extremistas a las mezquitas de todo el mundo. Y donde no había mezquita, pues las han creado, ¿no? Aquí lo único que han dicho esto, que crean la coalición, pero tampoco han dicho cuántos hombres van a combatir, en qué frente van a combatir, porque aparte dicen, no se limitará a combatir al Daesh, sino a cualquier grupo terrorista que nos haga frente. Esto es abrir la puerta para decir que en la medida de lo posible también vamos a meternos con Irán, que es un poco la historia. Porque, ¿qué pasa? Es que es muy raro esto, pero ahora Irán es el mejor amigo de Estados Unidos en Oriente Próximo, es el que está impulsando la guerra contra Daesh, por lo menos en Irak, es el que está realizando las operaciones terrestres, también está metido en Siria defendiendo al gobierno de Bashar al-Assad también contra el Daesh, con lo cual tienen un frente común con los rusos,
y con los americanos, están todos metidos de ese lado. Y resulta que los tradicionales amigos los americanos, como Israel y Arabia Saudí, pues se han quedado descolgados, y especialmente Arabia Saudí con lo que representa de país hegemónico y líder del mundo árabe y musulmán. O sea, no olvidemos que Arabia Saudí es el custodio de los lugares sagrados, los de verdad, no la mezquita de Al-Aqsa que se creó hace 200 años, sino de la Medina y la Meca, de donde nació el Islam, y ahí en ese territorio nadie puede oficiar ningún rito de ninguna otra religión, como ejemplo de libertad religiosa, ¿no? Pues esta coalición se ha proclamado en loor de multitudes con este ministro de Defensa, que es un chavalito muy joven, que es el ministro de Defensa porque es hijo del rey que está ahora, y que es un rey nuevo que acaba de asumir. Así que no sabemos, pues han hecho una coalición que ha bombardeado un poco a los hutíes en Yemen, en esta guerra civil interpuesta entre Irán y Arabia Saudí. No sabemos si esta gran coalición va a frenar un enfrentamiento directo entre las dos potencias o va a fomentarlo, porque igual Irán dice, bueno, si ellos se alían, vamos a hacer también un frente nosotros. ¿A quienes tienen? Pues ya tienen a Siria, por contagio tienen a Líbano y también al Irak, que están liberando ellos mismos. Más algún otro país donde hay mayorías chiitas, a pesar de que gobiernan los suníes, como Bahrein, que puede cambiar de camiseta a mitad del partido. Así que esto pinta bastante chungo, porque más allá de la guerra de Daesh, como yo ya alguna vez he comentado, yo creo que Daesh, con un enfrentamiento terrestre con un ejército occidental, no duraría gran cosa. Pero en el momento que desaparezca Daesh tenemos un problema, porque entonces se tendrían que enfrentar en la batalla final y decisiva por saber quién es el más macho de Oriente Próximo, Irán y Arabia Saudí. Hablamos ahora del ministro de Defensa de Francia, Jean-Yves Le Drian. Ha advertido este lunes de que el grupo yihadista Daesh está empezando a avanzar hacia el interior de Libia, recalcando que uno de sus objetivos es controlar pozos de petróleo en el país. Hasta ahora la zona bajo su control estaba en la costa en torno a Sirte. La comunidad internacional reclamó el domingo a las partes involucradas en el conflicto libio que acepten un alto el fuego inmediato a cambio de recibir el apoyo total de carácter político, económico y de seguridad a la hora de crear un gobierno de unidad en el país norteafricano. Según el secretario de Estado estadounidense John Kerry, la mayoría de los representantes de los dos gobiernos rivales que hay en Libia se han unido y están dispuestos a llegar a un acuerdo y se niegan a que haya un bloqueo de una o dos personas o políticos concretos. Todo esto pasa porque en estos días se está por firmar este acuerdo de fin de las hostilidades entre los dos gobiernos, que está dividido Libia con el fin de Gaddafi. Pues hubo un gobierno de los rebeldes en Trípoli y otro que en Benghazi y otro que se instaló en Trípoli. Bueno, el tema es que a río revuelto, ganancia de pescadores, y en este momento más que pescadores son ganancia de asesinos. Y asesinos que se lo montan bastante bien, porque ahora, aparte de controlar militarmente toda esa zona, pues se van a buscar más financiación, se van hacia la zona petrolera. Ya que los rusos se metieron en Siria, es bastante difícil que los rusos se metan también en Libia para bombardear el petróleo. ¿A quién le va a vender petróleo libio? Los de Daesh. De momento es una incógnita, pero tenemos varios candidatos en la zona que pueden asumir ese papel ambiguo de decir yo estoy en contra de Daesh, pero me beneficio de él. Países como Turquía ha desempeñado ese papel en el Oriente Próximo. Puede ser que encuentren en el Magreb también algún socio para este tipo de triquiñuelas. De todas maneras, vemos que Daesh es bastante es plástico que sí, que no es rígido, no es un estado que digan queremos este estado y nos corresponde esta parte de Irak. No, Estado es simplemente el mismo estado que tiene una mancha de tinta que cae en el agua. Se empieza a esparcir y lo que acaba es tiñendo todo el agua de su mismo color. Y esto es la táctica de Daesh.
Y el que no lo entienda, pues vamos mal, porque yo he visto en la televisión estos días pasados a grandes expertos, no gente indocumentada, sino expertos del ejército español opinando sobre Daesh y decir que Daesh lo que pretende con sus acciones y con sus atentados es reclamar su Estado. Y entonces yo creo que este señor y todos los que piensan así están muy equivocados y ya no parece que no es suficiente con ver la historia, parece que hace falta primero operarse los ojos. Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo aquí. Ahora Raquel con la agenda cultural. Bueno, Raquel, ya estamos en el espacio cultural, como siempre, con noticias que recopilas, que buscas por internet, por todos los huecos. Dinos qué has encontrado esta vez. Pues una para empezar buenísima. Bueno, Qué hola bien. Jordi, hola a todos los que nos escuchan. Seguro que se van a alegrar todos de saber que el violinista israelí Isaac Perlman ha sido galardonado con el premio Génesis 2016. Que algunos se preguntarán, ¿qué es el premio Génesis y a quién se le otorga normalmente? Bueno, pues es conocido como el Nobel judío. Y en el caso de Perlman se le ha otorgado en reconocimiento a su excepcional contribución como músico y maestro y su dedicación a los valores judíos. El violinista ha manifestado que se siente muy honrado de recibir el premio Génesis, no solo por mis logros profesionales, ha dicho, y mi deseo de mejorar el mundo, sino por mi compromiso con mi identidad judía y mis valores judíos. Lo ha manifestado en un comunicado al recibir este galardón que entrega este grupo filantrópico. El premio está dotado con $1 millón y fue concedido por primera vez en 2014 al exalcalde de Nueva York, Bloomberg, y que el año pasado, si ustedes recuerdan, lo recibió Michael Douglas. ¿Te acuerdas? Es Que vimos aquí la verdad. noticia en Sí, Radio sí, Sefarad. sí, sí. Y creo que fue en aquel momento cuando nos preguntábamos si Kirk su Douglas padre seguía Kirk vivo. seguía vivo. Sí. Ah, Bueno. pues no me recordaba. Mira, pues es un premio anual, ¿no? Ujú. No depende del área, por lo que veo, en No, el que tiene- trabajes, porque hay políticos, Hay de músicos... todo, tiene que sí. ver sobre todo con eso, con el reconocimiento de la identidad judía y el Ujú. trabajo en pro de los judíos y de los no judíos. Dice el presidente del grupo filantrópico Génesis precisamente que Isaac Perlman personifica todo lo que un laureado con el premio Génesis debe ser. La mayoría del público le conoce por ser el intérprete de la banda sonora de La lista de Schindler. Sí, es Pero verdad. bueno, es un Bueno. genio. En Radio Sefarad le hemos dedicado muchos programas. Sí. Hoy también Ajá. le dedicamos uno para unirnos a las felicitaciones que está recibiendo en todo el mundo y comentarles que también el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha felicitado a Perlman por el galardón y ha recordado que en noviembre pasado el artista, el intérprete, también recibió la Medalla de la Libertad, que es la máxima condecoración al mérito civil que se concede en Estados Unidos. Porque aunque Perlman nació en Tel Aviv en 1945, en 1958 se trasladó a Estados Unidos, donde realizó sus estudios. Pero bueno, siempre ha estado muy vinculado con Israel. Y comentarles pues algunos datos, como que desde que toca un Stradivarius de 1714 que fue propiedad de Yehuda Menuhin, otro maravilloso Otro ilustre. intérprete, otro violinista judío, que está en silla de ruedas debido a la polio que sufrió de adolescente. Y bueno, eso también ha hecho que tenga una especial sensibilidad hacia el mundo de la discapacidad. Así que nada, estamos muy orgullosos de Perlman y les animamos a escuchar este programa especial que hemos preparado. Pues sí, en el espacio música clásica, Isaac Perlman no será la primera vez, como bien dice Raquel, No, ni cuando la cumplió última. 70 años, creo que fue en octubre, también le también le dedicábamos dedicamos. un programa. Muy bien, enhorabuena, Isaac. ¿Con qué seguimos, Raquel? Seguimos con el Museo Sefardí de Toledo, que va a tener una activa participación en una exposición dedicada al mundo hispano-judío que tendrá lugar entre mayo de 2016 y febrero de 2017. Les avisamos con Madre tiempo. mía, Raquel, sí. Sí. Hagan un hueco en sus agendas, señores.
en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos. Esta iniciativa es una de las actividades que el Museo Sefardí acometerá el próximo año, según esta agenda difundida que ya nos ha adelantado un montón de actividades, como por ejemplo, que el próximo año se unirá a las celebraciones en torno al 4º centenario de Miguel de Cervantes, bajo la premisa de que los centenarios son más un modo de reflexión que de celebración. Estamos muy de acuerdo con esta frase, con esta afirmación. Bueno, volvemos a la exposición, Jordi, que aunque falte mucho tiempo, ya les vamos adelantando, que está organizada por el Museo de Historia de Nuevo México bajo el título Legado Sefardí del siglo de oro español al Nuevo México contemporáneo y abarca distintos aspectos de la historia de los judíos en la España medieval y la emigración de comunidades sefardíes desde la península ibérica hasta Nuevo México. La muestra contará con alrededor de 125 piezas, objetos y manuscritos procedentes de Estados Unidos, México y España. Fíjate, pues nada, la presencia de los sefardíes en toda América es algo casi heroico prácticamente, ¿verdad? En una huida de la Inquisición, aunque luego la Inquisición también les persiguió allí. Las gestas de los marranos, ¿no? Exactamente, auténticas gestas. Bueno, hablando en realidad como muchos que fueron a América, lo que pasa es que tal vez no tenían, claro, los demás no tenían a la Inquisición persiguiéndoles los talones, ¿no? Pero bueno, pues nada, y el Museo Sefardí muy implicado de Toledo. ¿Algo más tienes, Raquel? Tenemos una tercera noticia que además nos enternece, nos alegra mucho, Jordi, porque nos viene de la mano de Irit Green, colaboradora queridísima de Radio Sefarad, compañera, y además es que esta información de la que les vamos a hablar nos llega escrita, redactada por su hija, Elena Celdrán. Está publicada en 20 minutos en el diario y nos habla de los años negros, una exposición en Berlín que se adentra en el periodo entre 1933 y 1945 con obras creadas, vendidas o expoliadas durante el régimen nacionalsocialista. La selección es parte del catálogo de la Galería de Arte Moderno más importante de Berlín, que está en proceso de ampliación. Ahora, parte de los fondos de esta galería se muestran en la antigua estación de tren, en la antigua estación de Hamburgo, llamada así, pero que está en Berlín. Ah. Y bueno, esta es la primera de una serie de muestras que se van a exhibir en este lugar, tirando de los fondos de la Gran Galería de Arte Moderno de Berlín. Esta antigua estación de Hamburgo sirve como hogar, ya les decimos, de esta exposición que nos habla de este arte creado, confiscado o vendido en los años del nazismo, con autores como Otto Dix, Lionel Feininger, Picasso, Franz Marc, Giorgio de Chirico, Munch, Paul Klee o Ernest Ludwig Kirchner. Estará hasta el 31 de julio de 2016 y es curioso porque nos permite aproximarnos a obras que fueron consideradas como arte degenerado, pero también trabajos que orbitaban en la aprobación nazi, o sea, que eran o creados para los nazis o que los nazis gustaban de ellos, ¿no? Se mostraban como ejemplos a seguir este tipo de trabajos, mientras otras obras, pues son de artistas perseguidos, exiliados o silenciados en un exilio anterior, apunta Elena Celdrán, o incluidos en una lista negra que les impedía exhibir y vender su arte. Fueron obras denostadas y catalogadas como arte degenerado, como saben todos ustedes. Lo curioso también de esta exposición es que cada cuadro viene acompañado por pequeñas narrativas de una época que nos habla de este arte ahogado. Por ejemplo, podemos ver el cuadro Mademoiselle Yvonne de 1939 de Max Lichtner y se nos cuenta que en este cuadro el autor, un alemán residente en París, retrata a una comunista francesa que fue mensajera clandestina para la resistencia y que finalmente fue arrestada, torturada y deportada a Auschwitz, en donde fue asesinada en 1943.
tiene que ver también mucho con este interés renovado por el arte robado por los nazis y su relación directa con la persecución a partir del descubrimiento de un gran número de trabajos en poder de Cornelius Gurlitt. ¿Se acuerdan ustedes de este alijo de cuadros de Gurlitt que provocó un boom en todo lo que tiene que ver con este tema? El padre de Gurlitt, nos recuerda también Elena Celdrán, era uno de los 4 marchantes de arte contratados por el Reich para vender arte expoliado. En 2012, las autoridades bávaras descubrían el alijo de cerca de 1.400 cuadros que almacenaba el ya anciano hijo en un piso de Múnich. Una noticia de la que hablamos en varias ocasiones aquí en Radio Sefarad. Bueno, pues ahora podemos ver este arte de esta exposición, Los Años Negros, esta exposición que nos habla de este arte con obras creadas, vendidas o expoliadas por los nazis. Si no fuera tan duro el tema, Raquel, podría frivolizar un poquito, espero que nadie se ofenda, pero es verdad que veo que los nazis por un lado odiaban ese arte o lo maltrataban, pero luego hacían negocios con él, o sea que por otro lado... por supuesto, eso también aparece en el artículo, que estas obras de arte degenerado no fueron destruidas, sino que eso ya habla un se poco, beneficiaron de ellas. Se beneficiaron. Y luego, por otro lado, quería decir que, bueno, siendo estos artistas de la vanguardia, muchos de ellos eran judíos, como Marc Serres, Otto Dix, yo creo que les encantado, les encantó el concepto de degenerado, porque ellos mismos, al ser de la vanguardia, no pretendían gustar en el sentido clásico de la palabra, no pretendían que sus obras fueran bonitas ni agradables, sino buscaban romper con todo. Era un momento de una tensión social alucinante y ellos la supieron plasmar en sus obras, ¿no? Pero bueno, quiero decirte, como un apunte también para fastidiar un poquito a los nazis, ¿no? Absoluto. Degenerados, sí, encantados de serlo. Bueno, Jordi, mañana nosotros volveremos regenerados totalmente. Totalmente regenerados, Raquel, gracias. Mañana más noticias en Radio Sefarad. Hasta mañana, Raquel. Hasta mañana, oyentes.